Gracias a todos. Bienvenidos a este Global Forum de Cladea. Vamos a dar inicio ya al panel que tenemos preparados para ustedes. Para ello, le voy a dar el pase a la doctora Rachna para que pueda iniciar con la presentación. Gracias Pilar y hola a todos. Los saludo a todos desde un grupo muy diverso de gente. Han estado escuchando de dónde están viniendo todos. Entonces es muy emocionante tener este webinar el día de hoy. Hay aproximadamente 200 personas 2000 personas que se han registrado para este webinar. Entonces estamos en un grupo de 2000 personas de distintos países. El webinar se les trae por un esfuerzo de colaboración de Cladea y Alliant International University, que es de los Estados Unidos. Yo soy Rachna Kubar, que los saludo el día de hoy, que los inicia. Alliant International University tiene base en los Estados Unidos y yo soy la decana para su escuela de negocios. Estamos en California, tenemos 6 campus en California. El equipo de webinar es uno que es muy emocionante, mucho tiempo, es muy futurista. El tema es integrando la inteligencia artificial a la currícula y para el aprendizaje de los estudiantes. Pueden ver el número de gente que se ha registrado, más de 2000, que este es uno que es de gran interés para los educadores en todos lados en el mundo y es por eso que tenemos este webinar organizado el día de hoy. Les gustaría tener su retroalimentación, sus preguntas y nos gustaría tener grupos más pequeños que participen en las redes después del webinar. Entonces, una pregunta importante es que cualquier pregunta y respuesta lo tomaremos después de que termine este webinar. Entonces, guarden las preguntas y respuestas, pero escríbanlas en la caja de preguntas y respuestas para poder verlas al luego y que los ponentes lo respondan. Tenemos 3 ponentes en el panel el día de hoy. Tenemos la doctora Griselda Dávila, ella es de México y es de la Universidad Panamérica Campus en México. Tiene un PhD en Servicios Internacionales del Instituto Tecnológico de Monterrey. Ella tiene una especialización en un amplio rango de temas, incluido manejo de riesgos, antropología filosófica y varias áreas. Ha publicado varios journals, papeles y libros. El siguiente ponente será el doctor Cory Scott. Él es un distinguido profesional con más de 30 años de experiencia en enseñanza, educación superior, el sector sin fines de lucro. Él es eh, un profesional de la Universidad de San Diego. Él ha publicado también en distintos journals, en libros y tiene investigación pionera en el equipo del webinar del día de hoy, que es la integración de la inteligencia artificial en la educación. El tercer ponente es Peter Feher, que hablará de navegar en el futuro y cómo las inteligencias generadas vuelven hacia las escuelas de negocios y cómo pueden ser evaluadas y qué hacer sobre esto. Él es un profesor asociado en el Instituto de Datos y Análisis de Información en Corvinus, la Universidad de Budapest en Hungría. Él también es vicepresidente para las relaciones internacionales y sus intereses de investigación en tecnologías emergentes que se alinea con el tema de hoy, que es de gran interés. Entonces, el plan del webinar es que es un webinar de 90 minutos. Tenemos 3 ponentes que acabo de presentar. Los 3 ponentes hablarán aproximadamente 20 minutos y luego de haber hablado voy a hacer un pequeño resumen, tomaré un pequeño tiempo para resumir y luego estaremos tomando preguntas y respuestas del grupo. En su equipo de organizadores tenemos representantes de Cladea, algunos de estos representantes como Pilar, Alejandro, ya los han conocido en otros webinars. Yo me presenté, yo soy la doctora Rashna Kumar de la Escuela de Negocios
Tenemos también a Ivonne Desportes. Ella es la coorganizadora y moderadora junto conmigo. Entonces, es muy instrumental en tener la planificación y organización de esto. Y tenemos a Roderick, que también es parte de este grupo. Él también es un coorganizador con nosotros. Entonces, con esto me gustaría dar el suelo a la doctora Griselda para que ella pueda hablar y comentarles un poco de su perspectiva en inteligencia artificial generada o el futuro para la educación superior. Doctora Griselda Dávila, el piso es suyo ahora y voy a estar en silencio. Thank you. Eh, bueno, la inteligencia artificial, ahí estamos. ¿Ven la presentación? Sí, la vemos perfecto. Sí, sí, señora. Sí, está Sí, visible, la sí. vemos. Ok, Sí. Sí, la perfecto. observamos. Sí se observa. La inteligencia artificial ha sido particularmente en los últimos años un aliado estratégico y clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje en, en la educación. Y hoy, además, es considerada una herramienta indispensable para el logro de las competencias en los alumnos. Hace algunos años, aproximadamente 40 años, las personas que hoy estamos en el mercado laboral realizamos nuestros estudios directamente de libros, enciclopedias, asistiendo a bibliotecas para acceder a la información. La consulta era en papel y cuando mucho en hemerotecas, en periódicos y revistas. Muy pocas personas, muy pocas empresas y algunas universidades contaban con computadoras, pero tener en casa y acceso directo a estos equipos era prácticamente imposible. Los teléfonos inteligentes, los iPhones, Samsung, todos estos que hoy conocemos, que todos tenemos, contar con un smartwatch, eran cosas de películas de ficción. Solo el 007 contaba con estos recursos. Entonces, pensar en una computadora del tamaño de la mano, con conectividad inmediata y prácticamente en cualquier parte del mundo, era un tema de película de Hollywood. De ahí que la información y por lo tanto el conocimiento fuera muy lento de transmitirse entre las personas, los países, en general los docentes y los alumnos, pues tenemos que trabajar en la paciencia para poder obtener la información que estábamos buscando o requiriendo. Hoy todo está al alcance de la mano. Basta un botón para obtener la respuesta a nuestra pregunta. Está Siri, Google, Alexa, ChatGPT y sin fin de herramientas adicionales que se difunden todos los días
para obtener una respuesta a nuestras preguntas. La problemática central, creo yo, ahora es la veracidad de las respuestas, no la inmediatez. Hoy, en 2024, la inteligencia artificial avanza de manera a pasos agigantados. Y ello hace que esté completamente integrada a la tecnología educativa y disponible para todo el público. Por lo tanto, quienes nos dedicamos a la enseñanza, tenemos un gran reto para transformarnos y adaptarnos al mismo ritmo que la IA. Nuestros estudiantes y egresados tienen el enorme reto de aprovecharla, explotarla y mejorarla. Y las instituciones educativas, el reto de incorporar en la currícula todas estas herramientas. Ahora, ¿qué sucede? Las aulas donde el alumno va a adquirir estas experiencias de aprendizaje, en su gran mayoría siguen conformadas por pupitres, pizarras, plumones, y así están desde el siglo XIX. Pospandemia, que todos la sufrimos y la vivimos, en el mejor de los casos, porque no es accesible a todo el mundo, se evolucionó de los cuadernos y algunos libros de texto a las tabletas o laptops. Sin embargo, el cambio está rezagado en el tema del proceso enseñanza-aprendizaje. No estamos muy lejos de hace 100 años en este tema, donde los alumnos, para demostrar su conocimiento, recitaban los textos completos, aún sin comprenderlos. La resolución de problemas era muy simple. En México había un dicho en aquella época muy común entre los maestros que decía: la letra con sangre entra. La letra con sangre entra. Porque incluso había golpes en las aulas de clase. El proceso de enseñanza-aprendizaje era transmisión de conocimientos. Profesor, alumno. Memorizar, memorizar y memorizar. Hoy en día, a 100 años de distancia, para el mismo nivel académico, pues las escuelas han tratado de evolucionar y buscar la comprensión de los conceptos, la resolución de problemas mucho más avanzados y aplicar la racionalidad científica
a cualquier cuestión de la vida real. Hoy hablamos del desarrollo de competencias, de skills a nuestros alumnos y nos preocupa como instituciones educativas cómo va a aplicar nuestros alumnos, nuestros egresados, todo lo que ha aprendido, con qué evidencias va a egresar. Y cómo va a hacer que el mundo en general mejore con estas experiencias. Entonces, nuestra gran reto, nuestra pregunta es cómo lograr la comprensión, el razonamiento, el análisis de escenarios, la síntesis de todos los datos a los que hoy tenemos acceso para la mejor toma de decisión, aprovechando la inteligencia artificial en el proceso. Hay muchas propuestas, pero una gran limitante que tenemos es la falta de pronunciamiento de los gobiernos al respecto. Las regulaciones al respecto son prácticamente nulas y han sido las escuelas y en muchos casos los propios docentes los que hasta hoy han tenido que tomar las decisiones y las iniciativas con los pocos o muchos recursos a los que tienen acceso. Sin mencionar el enorme rezago que se tiene entre países a nivel mundial. Y esta es una de las principales razones por las que al día de hoy no hay ninguna estrategia general para implementar la inteligencia artificial en la educación. Y entonces, a nivel mundial, lograr un impacto destacable y notable del uso de la inteligencia artificial en el beneficio de los estudiantes y la sociedad. Hoy, los programas de estudio no se diseñan buscando objetivos. La currícula opera bajo resultados de aprendizaje institucionales, de programa y de asignatura que lleven a los estudiantes al cumplimiento de actitudes, habilidades y conocimientos que los egresados deberán demostrar en cada campo profesional en el que se desarrollen mientras continúan aprendiendo a pasos agigantados con la incorporación de la tecnología. Por lo tanto, debemos enfocar como docentes y como alumnos nuestros esfuerzos en el desarrollo de competencias que nos permitan incorporar todos los avances tecnológicos.
Hay que entender que, como competencia se entiende al conjunto de habilidades, capabilities or performance that integrate knowledge, skills, and attitudes that the students bring into play in a specific context for a given purpose. Eso es lo que una competencia significa. Ok, entonces nuestro papel como docentes dentro de las universidades es fundamental y el éxito de esta reforma del proceso se basa en gran medida en nuestra adaptabilidad para poder guiar a nuestros alumnos en este desarrollo de competencias. Y que toda esta información, bases de datos a la que hoy tienen acceso, la cuestionen en veracidad, la corroboren, la analicen y solo y únicamente entonces la transmitan. Esto obliga a que nuestros criterios de evaluación también tengan que evolucionar. Ya no solo demostrar que lo memorizaron, hoy tienen que estar basados en la evidencia de su aplicación. Hoy más que nunca el aprendizaje debe ser aplicado. Tenemos que, como seres humanos, destacar nuestras habilidades versus una máquina. Este cambio hace que tengamos que manejar grandes cantidades de información, valernos de herramientas de la inteligencia artificial y de todo lo que se ha descubierto en los últimos siglos para analizarla. Pero la síntesis y el razonamiento tienen que seguir siendo el punto distintivo del saber y del aplicar. El cómo y para el qué se aprende ha sido un drástico cambio a todos los niveles educativos. Y nosotros, nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, nuestros futuros egresados, tienen este gran reto. La inteligencia artificial, por lo tanto, es parte de la educación, parte de la currícula y nos debe ayudar a fomentar ambientes de enseñanza-aprendizaje interdisciplinarios, interculturales, tal como lo estamos viviendo el día de hoy en esta conferencia. Eso es lo que el día de hoy nuestra sociedad demanda de nuestros estudiantes de las instituciones educativas. Está comprobado científicamente que los estudiantes aprenden mejor hoy en día cuando hay una participación activa en la construcción del conocimiento. Un aprendizaje cooperativo al realizar las tareas, donde hay un foro de discusión y de intercambio de conocimientos y de experiencias, lo que nos lleva también a una retroalimentación y que además propician conexiones con el mundo real. Hay una interactividad y los profesores, los docentes,
tenemos un papel activo en esta guía, como por ejemplo en el aula invertida. Ok. Eh, Conociendo qué es lo que la sociedad demanda a nuestros jóvenes, cómo es como el joven de hoy, nuestros niños, aprenden mejor, pues de ahí tenemos que desarrollar toda esta nueva oferta de programas educativos para la realidad actual. Y la inteligencia artificial debe ser parte fundamental del desarrollo de todas estas aplicaciones de tutoría inteligente, videojuegos educativos y sistemas de gestión del aprendizaje, entre muchas otras herramientas. Los procesos educativos que utilizan tecnologías basados en inteligencia artificial mostraron motivación del aprendizaje, mejora del rendimiento académico, prevención de la deserción escolar, mejor asimilación de conocimientos y tutorías efectivas e inteligentes. Las instituciones educativas, por lo tanto, para que hoy sean elegidas por el estudiante mundial, porque ya no es necesario asistir a la escuela más cercana a tu domicilio, deberán ser un poderoso vehículo de creación de conocimiento, tener una oferta de currícula síncrona y asíncrona, presencial y en línea o híbrida, y lo suficientemente distintiva, flexible, dinámica y atractiva, con profesor altamente experimentado, reconocidos, accesibles, innovadores y agentes de cambio que puedan proporcionar experiencias transformadoras más allá de la acumulación de conocimientos. De los programas educativos deben egresar hombres y mujeres comprometidos con el medio ambiente y la vida, sabiendo que tenemos un entorno altamente cambiante, donde la información es instantánea, pero no siempre veraz, que llega en grandes cantidades, de la que hay que aprender a discernir, argumentar, analizar en un entorno internacional altamente competitivo. Estos egresados deberán saber emplear la disrupción como ventaja competitiva, trabajar con altos niveles de eficiencia y saber reinventarse cada día. Gracias. Muchísimas gracias, Thank you very much, doctora Griselda Dávila. Griselda Davila.
fue un resumen muy interesante de lo que se tiene que hacer a medida que vamos y entrenamos a nuestros estudiantes para el futuro, que involucra las herramientas de inteligencia artificial. Voy a tener la oportunidad de resumir un poco más después de que los ponentes han hablado. Entonces no voy a resumir todo aquí. Sin embargo, sí quería resaltar algo que dijo profesora Dávila, y yo creo que lo que dijo que me gustó es que todo es sobre las conexiones con el mundo real, porque los profesores y la enseñanza está pensada para enseñar habilidades para los estudiantes para que puedan aplicar en el mundo real. Y el mundo real en el futuro tiene herramientas de inteligencia artificial. Entonces, es importante que los profesores hagan esto y lo traigan a la enseñanza. Y voy a invitar al doctor Cory Scott para que pueda tomar el suelo y nos comente sobre sus pensamientos, sobre sus ideas. Doctor Scott, bien, Okay, creo que I, estabas I cortando think un you were poco, cutting out, entonces so estoy asumiendo que ya me toca a I'm mí. assuming I'm up. Sí, bien, Okay. genial. All right, Entonces, so let's vamos a ampliar esto. make this big. Bien, entonces Okay, voy a so I tratar de am going to hablar un try and poco talk lento, slowly like como mi my predecesora, y hizo predecessor. She did a genial great trabajo con job esto. Eso on es algo that. nuevo This para is mí, new to me, entonces so tal vez I tenga may need to que volver a rethink pensar what I had hoped lo to que tengo que present to you guys presentarles el día today. de hoy. Pero So, primero que nada, but first simplemente of all, I quería really just want dejarles saber to que let you all es un know gran honor that it's such an el estar honor aquí el día de hoy to be here y el today poder compartir and to con be able to ustedes share with you guys algunas de mis some of my ideas, algo de insights and some lo of what que me I've he percatado noticed que está sucediendo, y happening, también darles and to also algunos give you ejemplos some prácticos practical y tal examples vez alguna and maybe inspiración some en inspiration on how to cómo instill algunos some de of los beneficios de la AI's inteligencia artificial benefits para to beneficiar a really nuestros benefit our estudiantes students y darles las and to give them the ventajas advantages that que up hasta until recientemente solamente recently estaban were only disponibles available a los to the very wealthy más ricos o or más privilegiados. privileged. Entonces, este es So this is an un awesome and an momento exciting excelente y time emocionante to be para estar vivo. alive. And Y estoy tratando I'm de trying to figure out determinar why por my qué es que no está funcionando thing is esto. not working. Un Hold on momento, one y ya está. second. There we go. Bien, listo. Yeah. All right. Entonces, So, como saben todos, as la you all inteligencia know, artificial en AI sí itself is no es una really not novedad. a Ha novelty. It's estado been progressively reshaping cambiando many muchos sectors sectores en nuestra in our sociedad, societies. pero integrar la But inteligencia integrating artificial hacia la AI educación into en education realidad really trasciende transcends esa that sola mere adopción adoption of y toda esta all this tecnología que está saliendo. technology that is coming Es up. sobre It's about reimaginar reimagining nuestro our paradigma educational educacional. paradigms. No estamos We're solamente not equipando just estudiantes para equipping navegar students to por navigate a digital una landscape. idea We're digital, estamos empowering them to dándoles poder para excel in acelerar. it. Y eso And es lo que that's what I hope to espero be able poder to compartir share con with you ustedes el guys día de hoy. today. Imagínense esto. Envision this. Estudios emergentes Emerging ahora studies right sugieren now are que para el suggesting año that by the 2030 year 2030, la inteligencia artificial podría cambiar la AI could forma reshape the very de la fabric educación. of education. Este This cambio de forma reshaping sería would be bringing dar personalized aprendizaje learning personalizado a to cada each and every estudiante. student. Como mencioné, As I mentioned, esto that's es a un privilege privilegio right ahora. now. Esto es algo que That's solamente something las that escuelas private privadas, ese tipo de schools, that sectores, type of sector, es are quien being puede able to brindar provide. esto. Pero But en un in futuro this muy very cercano, near future, este nivel this de level of educación education and y la individualización individualization estará will be disponible available para cualquier to any estudiante. student. Entonces, So let's sumerjámonos en esta dive visión. into this vision. ¿Qué es lo What que does significa this para mean lo que son for traditional los classrooms, salones de for the clases role of tradicionales? Para us nuestro or rol, los dedicated profesores teachers? dedicados. ¿Y qué And significa para what los does it mean estudiantes? for students? Entonces, So the la current imagen actual de landscape la of inteligencia AI artificial in en educación, education, y as we acabamos de just heard verlo from de my previous la ponente previa, speaker, es en is verdad really
todo all about sobre engaging the hablar con los students, estudiantes, experimentar con las experimenting with the distintas herramientas different que tenemos tools ahí, that are out en there, donde where tenemos una there's a huge carrera learning grande curve for para a lot of muchos profesores. teachers and professors. Entonces, vamos So let's dive a into sumergirnos the en los beneficios de la benefits that inteligencia artificial, AI will bring trayéndolo to our hacia lo que educational es landscape. la As I educación. mentioned, Como mencioné, personalized el learning. aprendizaje So AI's personalizado. Entonces, la capability capacidad to de tailor manejar las learning experiencias de aprendizaje experiences a to cada individual uno de los perfiles student de los estudiantes. profiles. Esto quiere Now, decir this que means that puede it can revolucionar la forma revolutionize en the la que way los that estudiantes están students are learning. aprendiendo. Entonces, So al by adaptarse adapting a to cada each uno de los student's ritmos learning de pace, aprendizaje, their las preferencias preferences, y los and niveles the de desafío que challenge necesitan, levels that they la need, inteligencia artificial AI can puede craft this hacer personalized patrón para path cada for uno each de los individual estudiantes student. individuales. Now, Ahora let's move on to vamos a streamlining avanzar those hacia las administrative tareas administrativas tasks que los that profesores, que todos teachers, that all nosotros of us tenemos dread, cierto nivel grading, de dificultad all y the different todas things, las role cosas distintas, taking, all those things that really el role take away taking from y todo a lo que teacher's maneja ability la to habilidad really del profesor para invest poder invertir into their en los estudiantes. students. Entonces, la inteligencia So artificial AI can puede definitely ayudar help and en el flujo de streamline esto that. y luego And then mejorar enhancing the students' el compromiso de los engagement. estudiantes. Las herramientas AI-powered tools offer dadas por la inteligencia dynamic artificial and dan interactive experiencias learning interactivas y experiences, dinámicas que pueden which are en capable verdad of really capturar captivating the la atención students' de los estudiantes, la attention, their imaginación imagination, y and to atraerlos, pull them in cuando de lo contrario when los estudiantes podría otherwise the simplemente student estar may just be distraído o distracted or no not able to puede enfocarse. focus. So Entonces, estas son this algunas de is las some cosas of the que la things that inteligencia AI artificial can puede bring traer to the a lo que educational es el landscape. terreno But while there la are educación, pero mientras great que hay opportunities, grandes we also oportunidades, will también face some tendremos desafíos challenges, y and we tenemos need to que address atenderlos. those. Uno de los desafíos So a los que one of the estamos challenges mirando that ahora we're looking at es la now is the consideración ethical ética. considerations. Es Is la inteligencia is artificial AI está complementando la complementing human interacción humana interaction sin without reemplazarla. replacing it? Hay mucho There's a temor lot de of los fear educadores de from que algún educators día that they will serán one day be reemplazados por algún replaced by some robot que esté robot ingresando walking a into la the sala de classroom clases or o by por an un AI algoritmo de inteligencia algorithm artificial. on a computer screen. Sin embargo, es However, importante it's recordar important to que la remember inteligencia that artificial no AI puede cannot reemplazar replace esa that conexión human humana connection. y esto es lo And que that's trae what el the profesor. teacher brings. Y esta And nueva era this de new educación age of podría education ser could el be momento en the donde los time profesores where puedan teachers hacer really get to lo que do ellos what it is they se all fell in enamoraron de love hacer with al doing inicio, from the que beginning, es which invertir en is los investing in estudiantes, students, guiarlos y guiding them ayudarlos a and helping them convertirse en lo become the mejor que pueden best they ser. can be. Entonces, So eso that's es one una de of las the consideraciones ethical éticas, pero luego considerations. también But then we tenemos also have sesgos. Y esto bias. tiene que ser And this atendido y needs to be mitigado. Los addressed and sesgos mitigated. en los Bias in algoritmos de AI inteligencia artificial algorithms is es essential. esencial, es algo que está It's ahí, something es that's esencial que there. nosotros It's vivimos essential con that we ello, que deal lo with it, that we aislemos isolate it, y que and that esas student experiencias de los estudiantes experiences are puedan able to ser be de fairly and forma justa y equitably equitativa mejoradas. Luego enhanced. tenemos Then we las have the partes de data la privacidad de privacy datos. pieces. Entonces, So hay these cierta are parte some of de the los datos que challenges that we're vamos a going ver to y see tenemos and have que to lidiar con wrestle with ellos en over los the siguientes next cuantos few años mientras que years as integramos we la inteligencia integrate artificial a la AI into educación. education. Entonces, hablemos un poco So más let's talk a little sobre bit more about this esta customized parte learning customizada de piece. This aprendizaje. Esta is es la the parte part donde me that I emociono get the más. most excited about. Entonces, So let's veamos o imaginemos envision cómo what se it ve esto. looks like. Imaginen el Imagine ChatGPT o cualquiera ChatGPT de or estos any of these generadores de content contenido generators que prompting les dice a los students estudiantes que to expresen express su their interés particular particular. interests. Let's Digamos say que tal vez in en maybe civilizaciones ancient antiguas o civilizations or dinosaurios o algo de eso. dinosaurs or something like that. Y los And the student estudiantes y can se puede dar cuenta que los realize that estudiantes the están student interesados en is algo interested y in something empiecen a and elegir un start to pick camino a para ese path estudiante. for that Entonces, si el student. estudiante está So if the fascinado student's por fascinated by el ancient Egypt, Egipto antiguo, el ChatGPT or a ChatGPT o un content generador de generator contenido puede could generar una generate a elección, un captivating plan de lesson elecciones plan. And this cautivadora, y lesson este puede plan incluir might include tener narrativas engaging narratives sobre about Cleopatra, la Cleopatra, construcción de the construction of pirámides o los pyramids, or the misterios de los mysteries of the jeroglíficos, todos hieroglyphics, diseñados para all cautivar designed to la curiosidad de captivate ese that estudiante student's y curiosity estimular el and aprendizaje. stimulate learning.
Entonces, Now let's conceptualicemos un conceptualize a escenario en donde el scenario estudiante where the integra student integrates qué les what they're interesa y interested que in, and podemos that we're able tomar to el take chat GPT y ChatGPT hacer que and get them to interactúen con él interact with en it in tiempo real real time. y hagan And as questions preguntas y arise about tener the el rol del Nile's Niles en role in del our Nilo en la agriculture, agricultura, el chat GPT ChatGPT would respondería de forma respond instantánea, instantly, ofreciendo offering explicaciones detailed detalladas o explanations or aclarando las clarifying complejidades. Entonces, esto complexities. es algo So que this is something nosotros that estábamos we hablando were antes talking con el about earlier with the aprendizaje, la experiencia de personalized learning aprendizaje experience. personalizado, puede It can crear un create viaje an individual individual journey that que evolves with the evoluciona con el student estudiante and y with con the el interés del student's estudiante, pero interests, también se but alinea also con la currícula. aligns with the curriculum. Entonces, So, ¿qué pasa si what el if our estudiante student elige finds ciertos certain temas topics to be muy too difíciles o challenging muy or sencillos? too Y aquí simple? es donde los And this is where generadores de these content contenido y generators muchos and otros many programas que other están ahí en el programs that mercado are out there pueden en can realidad brillar si really es que shine llegamos when it comes to this a esta individual experiencia educational de educación experience. individualizada. So Entonces, based on the basándonos en la student's retroalimentación del feedback, estudiante, these programs or estos, these, digamos, we'll just programas o say ChatGPT, por ejemplo, ChatGPT, for pueden instance, modificar las could lecciones modify the o la dificultad lesson's de las lecciones difficulty al by presentar introducing more algo advanced más avanzado en teorías, theories. It podría could descomponer la break down the significatividad de significance distintos of different inconvenientes issues. y a And medida que as the progresa el student is estudiante en esto, progressing through this, ilustra it de ese illustrates that potencial potential de que la that inteligencia AI artificial puede can cumplir meet a very una broad, diverse amplia level of nivel needs de and necesidades y modificarlos modify para them hacerlos to make them específicos specific a to that las student's necesidades de ese needs. estudiante. Entonces, So pensemos let's sobre think about cómo integraríamos how we esto would en integrate alguno de this into some of nuestros our marcos educational educacionales. Entonces, a frameworks. medida que So estamos as we dive saltando into hacia the la integración de la integrating inteligencia artificial con la AI educación, with education, hablemos sobre el let's discuss the potencial potential de of unir blending los modelos de learning aprendizaje. Entonces, este models. So enfoque this approach could podría de forma armónica harmoniously combinar los combine métodos traditional de teaching methods, enseñanza as we heard about tradicionales earlier, con with la the innovación innovation de of las herramientas AI-driven impulsadas por tools. inteligencia And this artificial. could Y really esto puede enrich enriquecer our el educational ambiente environments. This educacional. offers Esto puede students ofrecerles a los a more estudiantes flexible, una experiencia de aprendizaje más personalized learning flexible, experience. se It adapta adapts a to sus their unique necesidades needs. únicas y este modelo And this demuestra model cómo la demonstrates tecnología how technology y la and tradición de the la educación tradition of pueden education unirse para can mejorar merge to los enhance niveles de educación. educational outcomes. Entonces, voltear nuestro So enfoque turning our hacia, focus digamos, to, let's say, a un project-based learning modelo basado model. en proyectos This de aprendizaje. Esta methodology metodología encourages pide que los students to estudiantes tackle manejen real-world problemas del mundo real problems using utilizando these estas AI tecnologías de inteligencia artificial. technologies. Entonces, en vez So de instead of memorizar, como mencionamos memorizing, as antes, we ellos mentioned podrían earlier, they could actually take encargarse de on algún some problema real real, tal vez issues, un maybe problema local local, issues. tal Maybe vez it's trata de trying to get que people engaged manejen el with tema de reciclaje recycling o or limpieza de la cleaning up basura, cualquier trash. cosa que sea que Whatever el it is, the estudiante student can actually esté dive into this manejando y and utilizar estas utilize these herramientas AI para generar tools to ideas generate y ideas. partiendo de ahí And los from estudiantes there, the pueden students can formar shape y unir and las blend the tecnologías de AI inteligencia artificial technologies e and incorporar incorporate la AI literatura de literacy. inteligencia And artificial. as they're Y doing mientras que this, they're hacen learning esto, to aprenden develop that a AI desarrollar literacy that they're going to el tema need de for the inteligencia world they're artificial going para el into, mundo the en el world que they viven already actualmente currently ya. live in. Y poder And being able to learn aprender a how hacer to do esto this and y integrar integrate this esto into a nuestro our marco de educational educación frameworks puede ser muy can be very beneficioso para los beneficial to the estudiantes. Entonces, students. la So the introducción de introduction inteligencia of artificial AI into educational a los settings componentes is de educación transforma el transforming rol de los the role educadores of y los educators profesores. and teachers. Está It's evolucionando ahora, evolving donde los now, educadores y where profesores educators están and teachers volviéndose are más becoming more the los primary facilitadores principales de facilitators of aprendizaje, más learning que rather solamente than la the fuente del primary conocimiento. source of knowledge. Entonces, aún So we still necesitamos que el need the educador educator to tenga el have conocimiento, the knowledge, pero ahora but necesitamos now que we los need educadores educators to kind of transformen sus transform their mentes mindset or o change tengan un or have cambio a de paradigma, paradigm creo que es la shift, I mejor forma de guess, the best ponerlo, way to put en it, donde to estamos where we are facilitando facilitating
este interés de los estudiantes individual para que ellos se involucren con los temas que queremos que aprendan y poder tener una herramienta que pueda encontrar una forma de involucrar al estudiante, en donde muchos estudiantes ahora simplemente se quedan atrás si es que no es algo interesante para ellos. Entonces ahora tenemos herramientas que podemos encontrar formas de interesar a los estudiantes y que se involucren. Entonces, hablemos ahora sobre un escenario real donde esto es una realidad. Entonces, si hablamos o si exploramos el enfoque innovador para integrar la inteligencia artificial en nuestros salones de clases, consideremos el rol poderoso de estas herramientas como ChatGPT al respaldar el aprendizaje de proyectos. Piensen cómo manejar un tema medioambiental. Imaginen a los educadores y los estudiantes manejando ChatGPT para poder hacer una lluvia de ideas, para tener ideas distintas y luego, después de solidificar sus planes, tener a los estudiantes involucrados en su comunidad local y proponer soluciones reales a los problemas reales del mundo. Y estas son algunas de las cosas buenas que vemos de muchos proyectos, y ahí es donde estoy con poco tiempo, entonces quiero saltar y algunos de las experiencias que están pasando, algunas de las historias de éxito que estamos viendo ahí. Entonces, en distintas regiones, unas plataformas personalizadas demuestran éxitos muy marcados al transformar los resultados y el nivel que se involucran los agentes, en este caso las academias o el Duolingo para lo que es el lenguaje. Entonces estas dos plataformas que han mejorado la inteligencia artificial ofrecen una experiencia de aprendizaje, como estaba hablando. Khan Academy utiliza algoritmos de inteligencia artificial para manejar el contenido y prácticas, ejercicios, basándonos en el progreso del estudiante. Entonces aquí es donde han capitalizado, y este es un ejemplo de algo de que cualquier educador puede hacer en su salón de clases con esas herramientas en educación superior. Entonces, manejemos a Georgia Tech. Ellos introdujeron un asistente de enseñanza que se llama Geo Watson, que significativamente la carga de trabajo lo manda a asistentes al responder las preguntas de los estudiantes con alto nivel de éxito. Entonces, imagínense, tenemos muchos estudiantes en nuestras clases y no puedo dar tutoría a cada uno, pero podemos enseñarles a utilizar estas herramientas para poder obtener las respuestas. Y es como hacer un tutor personal. Por supuesto, tiene que estar siendo monitoreado, no por cada pedazo de información de estas herramientas que sea acertado, pero enseñarles cómo discernir es otra herramienta que podamos enseñarles a nuestros estudiantes. Otra herramienta se llama, todas están en Georgia, que es genial. Entonces la Universidad Estatal de Georgia tiene un bot de chat que se llama Pound, que reduce algunos temas que digamos reduce a las personas que quieren dejar a los estudiantes. Esto lo ha hecho en un 22%, simplemente al brindar a las personas que ingresan respuestas inmediatas a sus preguntas, demostrando los beneficios prácticos de la inteligencia artificial al atender los desafíos específicos de educación. Entonces, las plataformas de aprendizaje adaptativo como Dreambox o tal vez mucho han usado McGraw Hills, ALEKS o ALEKS. Entonces,
Estos han estado These have been integrados en integrated in the K-12 K-12 y en educación and in superior. higher education Esto tiene curriculum, muchos de comes with los some of the textos, textbooks. pero Dreambox But Dreambox ha has been estado widely adopted adaptando in libros schools to escolares para support math ayudar el learning through contenido de personalized aprendizaje de content. matemática So those students who personalizado. just Entonces, don't ellos feel que like they're sienten ever que going nunca to van a mejorar do en better matemática, in math ahora tienen now have herramientas de inteligencia AI artificial para tools ayudarlos to actually y help no them, and they quedarse won't get atrás. left behind. Entonces, So tenemos there's todas estas all of these ideas different distintas ideas en on cómo la how inteligencia AI is artificial going to va a dar basically pruebas future-proof futuras en educación para education nosotros. for us. Y en And it's realidad really solamente se only limita limited por by nuestra our imaginación. imaginations. So Entonces, ingresen get ahí in y there and pruébenlo, try it. experimenten con ello, Experiment with it. hagan Have it put planes de lesson lectura con plans esto together, y and then luego put those vuelvan a lesson colocarlos plans en el back chat into GPT y digan, ChatGPT and say, vamos a make hacerlo más this more divertido, fun, vamos a make hacer que this sea more más engaging, interactivo and then y be able que to puedan take tomar what you lo que really quieran want moldear to y dar mold forma and y shape, tal vez and una maybe a dirección en direction donde la que that you quieren really want que the los students to be able estudiantes to embrace puedan and abrazarlo learn, y aprender and y challenge desafiar the el content generador de contenido para generator ayudarlos a to crear help you create estos those planes de lesson enseñanza plans and those y teaching luego estas actividades de activities. enseñanza. Yo quiero I decir, mean, I he have hecho done muchos so experimentos many con esto experiments with this, y and it has luego esto va a really mejorar improved the el engagement in nivel my de compromiso en classroom. en las So clases that was y esto es en really realidad lo what I que quería really compartir wanted el to día de share hoy today, para was to poder challenge us desafiarnos all a to empezar a start utilizar estas utilizing herramientas these y tools and experimentar con experimenting ellas. with them. We're Estamos ahí, there. estamos We're en esta in that etapa ya. age No es already. It's que not like estamos we're preparando a la getting gente people y prepared. I punto hear that a esto, que estamos lot. preparándonos para el We're futuro, preparing for que the esto future en el that que van a these vivir students are estos going to live in. estudiantes. We Actualmente currently ya live vivimos in en ese that futuro future y now, ahora es el and momento para now's the time experimentar. to experiment. Entonces, a So medida as que we, estamos viendo look hacia ese towards horizonte, that está horizon, claro que it's la clear that inteligencia AI artificial isn't no es merely una a fleeting tendencia trend, como la as a gente lot of que people esperaba que hope sea. it will Está aquí be. para It's quedarse here to stay, and y tenemos que we need to tratar de help encontrar la find the forma way de to hacer un bridge puente para that ello en in our nuestros salones de classrooms, in our clases, schools, in escuelas, our universidades, universities. cómo How hacer can un we puente bridge y that hacer and este bring viaje that de learning aprendizaje, journey, that este individualized viaje learning journey to each individualizado para one of cada our uno de nuestros students? alumnos. So Entonces, para that's eso, what a I eso los invite invito a all of todos you ustedes here as como active participantes activos participants de in este this nuevo new mundo en world el that que we live vivimos, in as it's mientras que unfolding. se desenvuelve. Get Y engaged, experimenten, experiment with it. involúcrense, Just start empiecen con with algo something como el like chat the GPT Chat o el generador GPTs de or the contenido content y a generators. medida que lo And hagan, as es you una de esas do, cosas it's one of que those things that kind empieza of a builds. crear, The a momentum builds, edificarse, the el learning curva de aprendizaje curve se gets vuelve más smaller, corta and you y start to se comienzan a feel involucrar engaged, más and y you empiezan start a to feel sentirse like you're parte a de part of this nuestra new nueva comunidad. community. Entonces, con So esto with voy that, I will a turn it back devolver el over, piso y muchas gracias and por su tiempo. thank you guys for your time. Gracias, doctor Thank Scott. you, Dr. Esto Scott. fue muy That was interesante very también. interesting as well. Como dije, vamos a Like hacer I un said, we resumen will al summarize final. at the end. Entonces, So I'd say the sé major que summary tenemos there, algunas personas ahí, pero but por ahora for now I will diré say que la that the nota major note principal that que se Dr. hizo Scott you made fue sobre el was hecho de que about the esto fact puede that ser this can be personalizado, personalized. el hecho de que The tengan fact that we have herramientas de AI inteligencia tools artificial actually le permite al allows the educador educator to personalizarlo personalize para it, poder to customizar customize la the educación, porque education, luego tienen tantas because then you have herramientas so many que tools pueden en that can realidad actually permitir allow the al student estudiante to do estar much mejor better and engage the y student. estar con el estudiante. La Dr. doctora Griselda Grisela had done the también same, hizo that lo we need mismo, to motivar al motivate the student, estudiante, pero hay and there are muchas so cosas. many Entonces impacts. hablaremos mucho So we más will sobre talk el more about the summary resumen más adelante y later on when luego I come volveré back después after del the siguiente next speaker. ponente. Un One reminder recordatorio para for los all the participantes, por favor, participants, escriban sus please preguntas write your en el questions. chat. In the Tenemos un chat, moderador we que have a está recopilando moderator las who's preguntas collecting your y questions, and we estaremos will come to atendiendo las answering the preguntas questions. a The medida que los ponentes speakers respondan las will answer the preguntas. Al question final, at the end. la siguiente persona, The el siguiente next ponente que person, next tenemos speaker we es have el is doctor Dr. Peter Peter Beher, que es Peher. de Budapest, He's from y Budapest, el suelo and the suyo, floor doctor is Peter. yours, Dr. Peter Peher. Muchas gracias. Thank you very much. I Les doy do la bienvenida a welcome todos. everyone. Ahora So teóricamente theoretically now you deberían de should ver see a totally una black pantalla totalmente screen
manera. Entonces, Someone is bien, nodding. Okay. yo So I do les doy la welcome bienvenida a everyone, todos and y let me permíteme start comenzar con un with a poco, little bit different thing. con algo un poco So what you can distinto, see now in doctor. the Dr. picture Feher, grid
¿Está Yes. compartiendo Are you su sharing the PowerPoint? PowerPoint Yes, or? but Sí, pero si then if you no nos can pueden ver, see, bien, vamos a probar de We nuevo. let's cannot. try Ahora, it again. ahora lo Now tenemos. We got ¿Pueden it. ver una you foto? can see a Sí, picture. sí podemos. Okay. We can. La tecnología no siempre es Technology is not perfecta. always El ser perfect, humano or no the es human perfecto is not siempre. always Entonces, perfect. So esto puede it ser un can be a mensaje message de cómo estamos how we are utilizando la using tecnología. technology. Bien, entonces lo que pueden ver So what aquí you can see es una here, gran it's a imagen great y picture. a And medida que as we estamos are hablando sobre talking la about inteligencia artificial artificial, pueden intelligence, you can guess adivinar que no it's se hizo por made un not by humano, a sino human, por but by inteligencia AI. artificial. ¿Y por qué les And muestro why I'm esta showing imagen? you this picture? Es Because this porque picture won ganó una a photo competencia de competition. fotos, So it's entonces pulled all the todos los judges, the jueces, expertos, experts, y and pudo can get obtener the el first primer premio. prize. And Y it nos shows muestra us un a desafío muy very important importante del challenge utilizar of la using inteligencia artificial artificial, intelligence, ChatGPT, ChatGPT, los large modelos language de models, lenguaje, que la that gente people are tend tiende a to explorar explore qué how, tipo de what trucos se kind of pueden tricks can utilizar be used con la inteligencia artificial. with AI. Permítame Let me regresar go unas back cuantas a décadas. few decades to the past. I was Simplemente era un just estudiante a de universidad university en el student in 97, 1997 pero when hubo there un was gran a big chess game between partida de ajedrez Kasparov entre and IBM's Casper Deep Blue y una computer computadora, y that Casper Kasparov perdió lost uh, 3.5 a 3.5 to 2.5. 2.5, so Entonces, it's just simplemente al slightly. final del But at the juego, end of the game, Casper le dijo a Kasparov todos que él told cree everyone that que he believes IBM that estaba IBM was cheating haciendo and trampa there y was que a había un maestro human del chess ajedrez master detrás de la behind the computadora, computer porque no itself creía because he didn't believe que una computadora a computer pudiera can beat ganarle. him. Pero But esto es un this is tema a muy very importante important aquí, issue que here muestra that las it shows the capacidades de la capabilities inteligencia of artificial y AI and muestra las shows the capacidades de lo que capabilities of nosotros what we creemos que la believe puede hacer la AI inteligencia can do, artificial, que puede that hacer it can trampa cheat y que and it puede can decept engañarnos. us. So Entonces, cuando estamos when we are pensando de thinking utilizar about la using AI, inteligencia it's artificial, quite a es un challenge desafío. that Queremos que la we inteligencia want artificial sea AI to algo be something that que actúe acts como un like humano, y a si actúa human. como un And humano, if it acts like a entonces quiere human, decir que it means no that it's not nos va a decir necessary will necesariamente tell la us the verdad al truth final. at the end. Y como el siguiente And as a next paso, step, también it's es also the la pregunta question de that cómo how la inteligencia artificial AI puede can ayudarnos help us o or incluso reemplazarnos even replace us en varios in lugares. several Y si places. And piensan if you think sobre about la in última past década, decades, it's es already we've normal de que seen hayan that visto in en varias several partes parts of our de nuestra life, AI is vida, there. So if you want si to drive quieren a car, manejar cruise control is there for decades. Lane autocontrolado, detection for 10 years. ya está ahí, Self-driving cars are los already coches que here. se conducen solos ya están Self-driving cars, aquí. but La the inteligencia AI is artificial taking over está your pensando job sobre of tu trabajo de driving a conducir un car. coche. Entonces, So, el and desafío the aquí challenge está here that it's en probably a un tema de trust issue confianza that de we que no don't know how sabemos cómo la these inteligencia artificial está AIs are trabajando. working. We are Estamos teaching enseñándoles, les estamos AIs, we are dando giving them temas de learning samples, aprendizaje, we are mucho giving them so material, many y al materials, final but at the end, no we sabemos don't exactly exactamente know cómo the el algoritmo algorithm, how they calcula calculate los the resultados end finales. results. And Y les we creemos por believe them experiencia by o no les experience, or creemos we por don't believe experiencia. them by experience. Y en varias And in several situaciones es difícil situations, it's decidir hard to quién decide tiene la razón, who's la right, computadora o the el humano. computer or the Y human. en And este let me caso, just les voy a quote dar un one very good ejemplo example de from 2018. 2018. It was the biggest Fue la caída más drop grande ever in the en Dow Jones Index. el índice You Dow can Jones. see Y en in the este trend caso that, pueden ver okay, que el índice the estaba index was bajando, decreasing, but pero just justo after después de las 3 de la tarde 3 había p.m., una there caída was a sudden drop. And repentina y no había and ningún there was motivo no reason detrás de ella. behind it. Y cuando And comenzó la when the investigación se investigation reveló que started, la it was caída revealed se that this causó drop was caused por by the sus algoritmos trading algorithms. de They trading. earned a perdieron huge mucho amount of money dinero to their y aún developers, but así still, it no was not estaba really representing representando el the proceso economic económico, entonces processes. So no there había was un not really a motivo good reason. bueno. Entonces, ¿por qué So deberíamos why confiar should en la we inteligencia trust artificial? AI? Especialmente Especially, porque why should we hacerlo trust si AI if actúa como una acts caja like a negra, black no box? So we sabemos don't cuál know es la what is the transformación real real, transformation. pero But sabemos por lo we menos know at que least that los humans humanos empezaron started a trabajar con ello. to work with Entonces, them. el siguiente So problema the aquí que next no issue here that comprendemos we es don't cómo understand how funcionan they en really verdad. work. Si If you think piensan that I'm en pessimistic, I'm esto not. I'm totally de a forma techno pesimista, optimist. entonces sí, I entonces love AI. I una use inteligencia AI. artificial de And laboratorio it's a great thing utilizada, that entonces en now este with these caso las generative AI aplicaciones que applications estamos we are
having tenemos en this la new tecnología technology nueva en that, donde podemos where we are comunicarnos able to con el communicate sistema. with the system. Y esto And es this un is gran a problema great aquí,
issue Esto es here, and un this is a gran great tema donde challenge tenemos where que we have to adapt. So adaptarnos. not only Entonces an es una gran opportunity, but oportunidad y also a responsabilidad. responsibility. Entonces lo siguiente So the que next quiero thing I mencionar want aquí to mention es here que that as la AI inteligencia artificial acts like actúa como any tecnologías previous previas y como technologies, pueden ver and as you aquí can see in this this en esta figura figure, que el that the tiempo time para adaptarse for a la nueva adapting to a new tecnología technology it requiere requires less menos and y less. menos cada vez. Uh, Y si se if percatan we check that que more hace than más de 2 2 decades décadas ago, Netflix necesitaba más de needed 3 años over para 3 poder years to tener get 1 1 millón de million users. usuarios. ChatGPT ChatGPT solamente requirió required 5 only días. 5 days. Entonces, esto quiere So it decir means que that we have tenemos en totally total no nada de time tiempo para to adaptarnos adapt a estos to cambios. these Y es changes. un tema And it's an importante, important issue, especialmente para especially la in the parte higher de educación education area, superior. where Digamos que let's say estamos we en la are in a industria conservative conservadora industry. y la And the tecnología no solamente technologies, es not inteligencia only artificial, AI, but sino the que las technologies tecnologías are están coming llegando quickly. rápido. Entonces So let's move avancemos luego after de revealing revelar estos these desafíos technological tecnológicos a challenges la to educación higher superior. educational Y challenges. el And the primero first es one, lo what que was ya se mencionó already unas mentioned a veces, few times, que la tecnología, that AI la is very inteligencia clever. artificial es muy inteligente. It knows more No, than an average nada más que student, un estudiante especially in the exams, in most y en este exams. caso nos So muestra it shows nuestro us our temor más biggest fear grande, that, que wow, nos puede it can engañar, cheat us, no decept us, we entendemos don't cómo understand how funciona y does no it work, tenemos and we tiempo don't para have time adaptarnos, to porque esto adapt, ya está aquí. because it's here already. Y lo que hemos And visto es que what we've nuestros seen that our estudiantes students adaptaron al adapted ChatGPT muy ChatGPT rápido, very quickly, y mientras que while nosotros we como as universidades universities solamente were estamos just viendo looking como at qué what the demonios hell está is pasando happening, y and tratamos we de try to correr run detrás de after estos cambios. these Entonces es changes. por So esto que that's es why un gran it's quite a desafío big y la gran challenge, mayoría and de las most of the schools escuelas aún no are están still not preparadas, prepared, incluso en el even in 2024. 2024, ¿Qué tenemos que what hacer to con do esto? with Y es AI. por So esto que es that's una why gran it's a great oportunidad opportunity de que that estemos now we teniendo are este having foro. this forum. Entonces quiero So I want to hablar de address algunos a de los few temas stakeholders importantes aquí: here, estudiantes, students, lecturers, the clases, administration, and administración the y employers, empleados, how they cómo see ven la inteligencia artificial AI como as an una oportunidad opportunity o or peligro. danger. Entonces, desde la From the perspectiva del student estudiante, perspective, nuestros well, our estudiantes, students are nuestros students. ellos They quieren want to progresar tan progress fácil as como sea easily posible, as possible. pero en But general generative AI los or modelos large de language lenguaje models amplio open them abren up una gran a oportunidad great al opportunity tener una by gran base having a de huge datos, database, by el, their el generative concepto power, defining que concepts, define el giving them poder, las ideas, ideas, al summarizing resumir long largos textbooks, textos, traducir los translating textos, their text, acortar o expandir shortening los or expanding textos, text, escribir writing them los homeworks, of libros, por course. supuesto, pero como se But as mencionó, Cory mentioned, el personalized aprendizaje learning is personalizado available, o or dar giving la automatic retroalimentación feedback automática a los to their problemas. progress. So Entonces, this is what esto es lo they que can podemos use. utilizar, y And ustedes you o los or your estudiantes students no don't really necesitan need soluciones muy very complex complejas, solutions. y And just give simplemente you darles un an ejemplo example sobre los about análisis de case study estudios de caso. analysis. Es It's un a ChatGPT ChatGPT 3.5, 3.5, free to ya se use. pueden You can try it usar. out. Lo que What we hicimos did con los with our estudiantes es que students, cargamos los we estudios de uploaded the caso al case study to ChatGPT, ChatGPT. luego le Then we preguntamos asked preguntas de cuáles son los questions that puntos what are the principales main aquí points para que here, lo a little resuma bit un poco. summarizing. Nosotros incluso les We even preguntamos asked ChatGPT, cuáles so son las what are preguntas the más most importantes important aquí, question here? por qué Where should deberíamos we enfocar focus nuestras our answers? respuestas. We Podríamos could preguntarle al ask ChatGPT que ChatGPT to genere generate answers. respuestas. I wouldn't No diría say que son that los these are mejores, the pero best son answers, un but buen it's a punto good de starting partida. point. Pero a But medida as we que went saltamos a los into the detalles, puede details, it generar could generate incluso even opciones options para for very preguntas muy specific específicas. questions. Al final, yo At the diría end, que I would no es say una it's buena not a good solución en solution general en generally utilizar el using ChatGPT, pero ChatGPT, da una but gives gran a huge cantidad de amount of información para los information to the estudiantes students and give y them les help da algo para to poder go through the analysis. repasar los So análisis. it's a little Entonces bit es a un cambio change de of approach enfoque in en el the proceso stakeholder de los approach. So we interesados. are not Entonces, no denying them negamos el using uso de esto, ChatGPT. We are sino having más more responsabilidad para responsibility to utilizar, teach them para how aprender to a use it. utilizar. Entonces, lo From mismo the desde same la thing parte from the del lecturer punto de point vista of de la view, clase. what are we ¿Qué afraid of? tememos? We're Tememos afraid la of the capacidad de capability of ChatGPT, de ChatGPT que, bueno, that, well, our nuestros students will estudiantes use usen esto para ChatGPT pasar to los pass their exámenes, exams.
Entonces, el So the tema main principal concept es is la academic integridad académica. integrity. So that's Entonces, por why eso many muchas universities universidades banned con ChatGPT ChatGPT or o similar temas language de models. lenguaje similar. But it's really Pero en a realidad es un change or desafío real para challenge for nosotros porque us tenemos que because we cambiar. have to change Entonces, la the evaluación, assessment, we la have to change the curriculum, we have to change evaluación. the En evaluation. realidad tenemos We que have to determinar figure out cuáles son las what are the medidas o measurements, cuáles what son are las the evaluaciones donde assessments nuestros where our estudiantes students puedan can utilizar freely use ChatGPT, ChatGPT, pero aún but still we poder can measure them medirlos de una forma in a específica, specific way, ya whether sea they que will pueden able lograr to achieve what we want nosotros to queramos. teach them. Entonces So tenemos que we have to incrementar la increase the complejidad, complexity. We tenemos que have to ask preguntarles them que to den give figuras de illustration, figures, ilustración, graphs, mind maps, o por or ejemplo, for example, to chat para probar to las test your preguntas con questions with ChatGPT en sí ChatGPT y itself and review revisarlos whether con las ChatGPT could answer respuestas particulares o no. or not. Pero es nuestra But it's our responsabilidad, responsibility. It's no not es falla, not the fault no of es the el error students de los that they estudiantes want que to quieran use usarlo, pero es ChatGPT, but it's responsabilidad our nuestra responsibility para to find out encontrar way una forma en la for cual tener una having the evaluación right adecuada. assessment. We Nosotros didn't tell them not to use no les enseñamos Google cómo usar search or el Google Wikipedia. Search o So Wikipedia. why Entonces, would ¿por we say qué les why would we diríamos que no tell them usen not to use ChatGPT? ChatGPT or generative AI? Entonces, es But un the buen punto lecture de point vista of y view, creo que and I Cody think Cory mencionó mentioned a bastantes lot of ejemplos very muy good buenos. examples. Tiene It helps incluso even our nuestras lives as vidas como lecturers. clases, Helps us to nos tiene para dar give us ideas ideas de cómo how crear to create the courses, los course design cursos. or assessment design. Bueno, We podemos can crear create evaluation evaluaciones, grids. We incluso can even podemos give dar the evaluaciones evaluation hacia la inteligencia to artificial, por AI. Of supuesto. course, it's worth to review En este at the end. caso, Help us not no solamente to para not just to analizar los analyze case estudios, sino studies, también but even to escribir write case estudios de caso studies paso a step by paso step. y It speed agilizar up el the proceso. process. It's a Es una productivity productividad tool, también y and it rápidamente nos can puede dar quickly give us respuestas answers, y even hacer us answers preguntas that que we tal vez no don't know sepamos and y tengamos we que need explorar. to explore. Puede ayudarnos It a can help crear us to create nuestras our presentaciones presentations simplemente just basándose based on en few algunas palabras quick clave keywords, o or it ayuda a helps us to crear create video contenido content con with avatares. avatars. Y la inteligencia And artificial nos AI puede can help ayudar us a monitorear to la atención monitor de los the attention of the estudiantes. students. Si puedo utilizar If I una can use an inteligencia AI now and artificial, monitor your puedo ver faces, las whether you are caras y enjoying ver my si están presentation or not, disfrutando could be la an interesting presentación. feedback Puede ser una to buena speed up, retroalimentación para slow down, acelerar, add a few ralentizar, jokes, or change poner the topic unas totally. And it's unas not a science bromas y fiction. no es It's ciencia here ficción that aquí que los the desafíos, que no challenge is sabemos that we muchas don't know cosas a lot of sobre las things soluciones de about the inteligencia AI artificial. solutions. Hay There's muchas so many soluciones, solutions. no sabemos cuál es We don't know buena, which no one is good. sabemos We cómo don't es que know las how soluciones se these entrenan, solutions were cuál es el trained, what is conocimiento the knowledge dentro, qué es lo que inside, what is falta, missing si es out, que está whether it's sesgado biased, y cómo se how it's refleja, cómo refreshed, how podemos we can enseñar teach estas these soluciones de AI inteligencia solutions. artificial. Entonces, So actualmente tienen currently una they are having a limitación limitation que tenemos that que we ser have un to poco be a little bit cautelosos cautious con ellas with them y and críticamente ver critically las see their respuestas. Y answers. esto quiere But decir it que means that aún tenemos que we cambiar. still have to change No here. podemos We cannot negar que deny está that aquí, it's here. que es It's nuestra our responsabilidad responsibility cambiar to nuestras change our formas de ways of incorporarla. incorporating it. Y And no puedo I enfatizar cannot más, emphasize more, como as ya lo Cory mencionó Cory, already mentioned, que, that que tenemos que we need hacer to do experimentos. experiments. Y And en un mundo in an academic world, académico, la mayoría de and nosotros somos most of us are científicos, scientists, we are obviamente always estamos looking for buscando the las best mejores answers, the respuestas, las ultimate últimas, answers. y con And inteligencia with artificial AI, incluso no we even sabemos don't las know the preguntas. questions. Entonces, So mientras que when we are decimos a los telling our colegas, o les colleagues, tenemos and que we decir have a to los tell our colegas, por colleagues, favor, hagan please do experimentos, por experiments. favor, Please traten de try out utilizar using la inteligencia AI. artificial. Les We are decimos also también telling que them pueden that cometer you can errores. make Y en mistakes. realidad And van they a hacer will make van a cometer mistakes errores porque because, no well, we tenemos don't have the ultimate user's el manual de manual usuario to final para using utilizar la inteligencia artificial. artificial intelligence. Entonces, So we tenemos que need aceptar to el hecho de accept que the fact van a that cometer they will errores, make mistakes. pero esta es la But this is forma the en la way how que we are, vamos a well, estar still running funcionando después del after the desarrollo de development la of inteligencia artificial artificial. intelligence. Si quieren If we esperar want to hasta saber wait todo until we sobre la know inteligencia everything about artificial, AI, the esta va a AI ser will be completamente totally different, distinta y no and we have tenemos no tiempo time para esperar to wait por for la the respuesta final. final
si answer. quiero If I esperar want to wait por una for mejor better respuesta answer with por ChatGPT ChatGPT 3.5, 3.5, cómo how to usarla, use it,
Entonces tengo que esperar un año adicional, pero nuestros estudiantes ya la están usando y es nuestra responsabilidad que la usen de forma adecuada. Y otra responsabilidad, área de responsabilidad, es la parte de administración, en donde yo creo que hay un rol de no inteligencia artificial generativa, sino las aplicaciones más tradicionales de inteligencia artificial, grandes análisis de datos de estudiantes, el desempeño, la predicción del alumno, entonces dar información a los estudiantes de cómo progresar con la carrera o las oportunidades, justo con aquí el último punto, con la inteligencia artificial generativa, podemos hacerlos entender todas las regulaciones de la universidad o todas las aplicaciones posibles o las oportunidades de beca, de un sistema que puede tener. Entonces, estas oportunidades nuevamente nos muestran de que estos son herramientas de productividad. Simplemente un pequeño ejemplo que están utilizando en la universidad, que tienen un tema de consultoría, un navegador que monitorea el desempeño de los estudiantes. Sabemos conocemos las personalidades, conocemos el progreso y les podemos dar recomendaciones de qué carrera pueden elegir que concuerda con su interés, desempeño y personalidad, pero para eso tenemos que ingresar los datos. Y finalmente, pero no menos importante, vamos a ver las expectativas de los empleadores. Empleadores que ya están utilizando inteligencia artificial, tanto tradicionales como inteligencia artificial generativa. Entonces, va al sector financiero, al lado izquierdo pueden ver algunos ejemplos para donde se usa la inteligencia artificial para lo que es score de crédito o soluciones de atención de fraude. Pero lo mejor es que todo empieza a revolucionar el trabajo en el back office, especialmente con la inteligencia artificial generativa, y no solamente es la velocidad en el trabajo administrativo, sino también creando estrategias dentro, utilizando la inteligencia artificial. Y como hemos visto al inicio, hay una gran oportunidad, hay varias pruebas que pueden ser reemplazadas con la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que quieren cuando están buscando a nuestros graduados? Porque es responsabilidad nuestra el entregar buenos graduados. En este caso, lo primero que tienen que tener es que tienen que tener las habilidades tecnológicas adecuadas, no solamente inteligencia artificial, sino utilizando cualquier tecnología emergente ahora y del futuro. Entonces tenemos que prepararlos en las habilidades también. Entonces, mientras que hablan sobre marketing, tienen que añadir tecnologías de marketing, inteligencia artificial de marketing, cualquiera que sea el área específica. Lo siguiente que tenemos que darles son las habilidades blancas, las habilidades en donde pueden utilizar la creatividad, donde la inteligencia artificial no puede reemplazarlos aún. Entonces, pensamiento crítico, creatividad y la habilidad para el cambio de los países también es importante. Y lo tercero es que probablemente sea el desafío más grande, que si inteligencia artificial nos puede reemplazar en las tareas más sencillas, los trabajos más sencillos, los graduados tienen que comenzar la carrera de una forma distinta, porque los internados o las posiciones junior van a ser automatizadas al inicio. Entonces tienen que empezar en el siguiente nivel. Entonces estos son los llamados senior o junior. Entonces quiere decir que tenemos que prepararlos ya para el siguiente nivel. Quiere decir mucha información práctica ya debe estar siendo incorporada a la currícula. Y para cerrar mi presentación, me gusta volver con Kasparov. Él estaba muy indignado al perder contra la máquina de IBM en el 97, pero luego de un tiempo él comprendió cómo es que estos sistemas funcionan, y en ese momento no era
como how would diría, I say, not como, to say para no anything decir bad about nada IBM, malo, but very un sistema muy sophisticated sofisticado system. It y used usa huge amount of mucha brute fuerza force bruta y menos and less inteligencia. intelligence. Pero But Kasparov Kasparov entendió el understood potencial en the estos sistemas y potential in this creó system, and el he created llamado the so-called el freestyle chess contenido contest. de estilo It libre meant de that ajedrez. En este human caso, computer pairs competed or humanos played against y other computadoras human competían computer y pairs. estas And soluciones these eran solutions were superficial to superficiales any para cualquier solo tipo de very good jugador de chess ajedrez. player. Entonces, So un a weak human with a gran weak humano con una gran computer could computadora beat podría ser easily un a very gran good human player or a jugador very good humano computer o de player. computadora. Why? ¿Por qué? Because Porque las computadoras daban computer gave us the el foresight, the desempeño, la computing capacidad de capability, computadora, pero but we necesitaban el still humano needed the para crear human una to nueva create idea, a new idea, una a nueva new comprensión. understanding. Entonces, para concluir, So to yo conclude, creo que I think estamos en el we are año in en the donde era now estamos when we are repensando el rol de rethinking las the role of universidades the y universities. sí, And incluso en las yes, even universidades at podemos ser universities, we reemplazados can be en replaced varias in áreas several areas. y donde sea que And seamos, wherever podemos we ser can be reemplazados, replaced, vamos a ser well, we will be reemplazados. replaced. Entonces, si una So computadora, if si a la inteligencia computer, artificial if puede enseñarles AI mejor can a sus teach our estudiantes, students better, entonces let's hagámoslos make them que les enseñen teach our mejor. students better. Enseñanza Personalized personalizada teaching. es It's a genial, great idea. es efectiva de Cost costo, gran effective, huge impacto, impact. pruebas, Test, assignments, tareas, even evolución, evaluation, puede ser we can be reemplazado. replaced. Pero eso quiere But decir que then tenemos it más means we have tiempo more time para ayudar a for los supporting our estudiantes y students and tenerlos helping llegando al them to siguiente reach nivel the de next level in creatividad e creativity innovación. and Entonces innovation. tenemos que So we añadir have valor to ahí add value there, y and we encontrar las have to formas para find the tener más ways tiempo to para have more estas time for actividades. these Y lo activities. último, And the last y no thing, puedo and I repetirlo cannot repeat it con suficiente frecuencia, anymore, es hagan that do experimentos, no experiments. Don't tengan be miedo. shy. Tenemos que tomar el We have to riesgo take the ahora risk porque now because we totalmente no tenemos totally el don't tiempo have para the estar time to esperando wait a medida as que las tecnologías technologies are running avanzan a nuestro beside lado. us. We Tenemos que have estar to a la catch par up y and tenemos que we ser have to be efectivos en las effective universidades in the también. university world Gracias as por la well. atención. Thank you for your attention. Oops. Gracias, Thank Peter. you, Peter. Gracias. Thank you, Peter. Bien. There. Uh, ¿Querías decir Did algo you al want to final? say No, something no, at estoy the end? tratando no, de I'm dejar de just compartir la trying to pantalla. I'm not unshare my sure if I screen. missed something. Estoy tratando de dejar de I compartir la just tried to pantalla. unshare I my see. screen. Okay. Bien, Okay. Let's wait for that. bien. If you take it away from Si me, me lo I'm quitan, not sad. ya está todo listo. Bien, Let me check. bien, perfecto. Okay, good, perfect. We are back. Gracias. Thank you. Gracias nuevamente, entonces. Thank you again. Muy interesante Very, la very interesting charla. talk. Another Otro third ponente, speaker, algo muy another interesante. very Yo creo que interesting sí talk. tenía que I think if I was to summarize in resumir half a sentence y and then come to luego a tener summary a los for tres all three ponentes. speakers together, Y una one de of las the cosas things que that yo I pude noted notar de from your tu talk, tema, Peter, Peter, es que no was that tenemos we have tiempo, no las cosas time. avanzan muy rápido y la Things are moving inteligencia very fast, artificial and y AI las and herramientas generative tools are generativas being están adopted adaptándose muy rápido. very, Entonces, very fast. So we como educadores as nosotros educators no cannot podemos take it hacerlo lento slow porque estamos because detrás de we la are behind the curve. entonces, por So, ejemplo, for example, y estoy and I'm citando quoting que that le it tomó took a Netflix Netflix 3.5 about años 3.5 tener years to 1 get millón to de 1 million usuarios, luego users. vino Then Facebook came y otros, Facebook pero and other such ChatGPT tools, le but tomó 5 ChatGPT, días it took 5 para days poder tener to 1 get to millón de 1 million usuarios. users. Entonces, So no we tenemos do mucho not have tiempo. the luxury of Entonces, time. nuevamente, So gracias. thank you again. Simplemente Let me demos take unos just a cuantos few minutos minutes para to resumir a summarize los the tres three ponentes speakers together. juntos. Quiero asegurarme I que want to sí. make sure that, yes, we are Mirando looking at the los summaries of the resúmenes de las questions. preguntas. So Entonces, luego de after esto, my summary, we'll volvemos con come las back to the preguntas questions, and y I'm going to keep luego repetiré my mi summary resumen. short. El tema de The los good tres thing about ponentes three era speakers was que that there hay is a theme un emerging, tema and y todos los everyone, all the participantes el participants día de hoy today están aquí porque queremos are saber here cuál because es we el want to siguiente know what paso, is the next qué es lo que step, tenemos que what do hacer, we do, cómo es que how lo do we go, manejamos, cómo how avanzamos. do we go forward. Entonces, So la doctora Dr. Griselda Dávila, que Davila, fue nuestra primera the first ponente, speaker, en este caso recall that she summarized habla de that que the classroom has changed. It is not an el salón era de of clases ha pens and cambiado. even not an Hay era of todos professors. lapiceros, Pen, desks, escritorios, none pero of los that, profesores but tampoco no han cambiado. professors either. Entonces, el salón de The clases tiene classroom estudiantes has que students están viendo who al are looking at ChatGPT y otras ChatGPT, herramientas de other inteligencia AI artificial. tools. Entonces, nosotros como And so we profesores as no professors podemos, cannot como be dicen, as
estar parados, movernos. No solamente impartimos todo el conocimiento que ellos quieren,
porque because they no, can get ellos that tienen knowledge at their ese fingertips conocimiento en when la they are punta de sus sitting dedos in the mientras que están classroom. sentados en el salón de ChatGPT can clases. give them a ChatGPT huge les amount puede of dar knowledge. mucho conocimiento. So Entonces our nuestro role rol is está cambiando. changing. Entonces uno de los One of the things temas que that la doctora Dr. Dávila Davila enfatizó fue emphasized de was que that the el tema de whole los thing about our graduados graduates es is que that they tienen que have to tener have conexiones con el connection to mundo the real real. world. ¿Y qué hay ahí And en el what mundo is there real? in the real world? Muchas cosas que están A lot of cambiando, things are pero una de las changing, cosas but one of importantes the que important things está that cambiando are changing es estas is herramientas de this inteligencia AI artificial. tools. Por ende, So therefore, esta es una that que is tenemos que one that aprender we rápido. do need to learn fast. Del segundo ponente, el From the doctor second Cory speaker, Scott, Dr. Corey Scott, una de las cosas que one of the salió things that es came out experimentar. was experiment. Experimenten, no tengan Experiment, don't miedo be porque no shy, because queremos, we don't want to take no even queremos months dejar to nada al aire, entonces experiment. We queremos want to hacerlo do it rápido, really queremos quick. aprender We want rápido to learn very y fast, queremos and we impartírselo a want to nuestros impart it alumnos. to our students. So Entonces, that la the educación y el education aprendizaje and the que demos a learning that nuestros we give to our estudiantes es students is individualizado, está individualized, is customizado. Si customized. es que If we no do lo not engage manejamos them in de esta forma, individualized, customized adivinen qué, students, vamos a guess tener what? estudiantes We que have no students estén that are not comprometidos, que engaged. estén We have dejando students la that drop universidad out, o or peor, the tenemos worst, estudiantes que no we have students aprenden that y do luego not learn salen and then a they las go out carreras y sus into their trabajos careers and y their jobs, luego no and they tienen las don't have the capacidades. skills. Entonces, So no then estamos we are haciendo not lo que doing deberíamos estar what we are haciendo, here for, nuestra what is our responsabilidad responsibility, para poder to make our tener a graduates nuestros ready graduados for the listos para el marketplace, for their trabajo, para el jobs. mercado. Y luego el And then I doctor come to Peter Dr. Peter Fair. dijo Several distintas cosas different things que that unen brings together the theme and los three tres. together. Habló de He talked about the el fact hecho that de que muchas many universidades, y de actually do not hecho, even no know sabemos cómo hacer how to políticas make sobre policies estas about nuevas this new AI tools. herramientas There are students that are de banning inteligencia the use artificial. of AI Hay tools muchos que están by students. manejando como decana. As a dean, Yo I hallo find it muy really difícil entender hard por to qué cualquier understand why universidad any estaría university will ban vetando el the uso use de of AI inteligencia tools when artificial, that is what y the esto students requieren will los require estudiantes cuando when llegan they a los get trabajos. to the jobs. Yo creo que uno de los I think one ejemplos of the que dio examples which Peter Peter gave es was que cuando when tú you vetas ban estas such herramientas, tools, de you hecho actually no do not miras look back lo que into ya what nos enseñó history la has historia. already taught us. No We did vetamos not ban Wikipedia, Wikipedia. no vetamos We did not ban buscar en searching Internet, Google, on por the ejemplo. internet, Google, for Entonces las example. herramientas de inteligencia AI tools are artificial, the por same ejemplo, es lo thing. mismo. The technology is at La your fingertips. tecnología es The algo que technology is los something that the empleadores están employers are esperando expecting que los graduates and students to graduados y los use. estudiantes usen. It No doesn't tiene even sentido make que las sense to veten. ban Y them. aún And yet, hay there are muchos many estudiantes que ya universities sea los that están are either vetando banning them o les piden a or los asking our estudiantes students que to give den referencias detailed detalladas references cuando van whenever they go al to ChatGPT, ChatGPT, o piden or they're saying you have que plagiarized if they forget to hagan algo de do the referencia y se referencing. olvidan de hacer esto. So Entonces, great grandes charlas talks de from los three tres. Quiero tomar speakers. unos I want to minutos take a few para minutes hacer algunas answer several preguntas of the y quiero questions. mencionar And I que do hay want to algunas mention preguntas that que no there are vamos a some poder questions that cubrir. we will not Sin be able to embargo, cover. todas las However, preguntas all the van a ser questions are being compiladas y compiled, vamos a pedirles a and los we will ponentes ask the que las speakers respondan to y respond to luego them and then send out some high-level responses to those questions. And I will do the same. One of the questions that I wanted to take up from the chat alguien preguntó was someone cómo asked, cómo how do nos we train entrenamos ourselves as en la educators profesión, en in la ética professional para el uso ethics de for the inteligencia use of artificial. Y AI? cuando And hacemos once we esto, do that, porque la because AI inteligencia can artificial be puede estar wrong, it can equivocada, deceive us, puede engañar, ¿cómo how do we impartimos actually ética impart profesional hacia professional los ethics estudiantes? to the Y students? yo And I le will pediré a ask la doctora Griselda, la doctora Griselda Dávila, Davila que to responda esto primero. respond to this first. Con mucho gusto. Con Damas, mucho gusto. la pregunta concreta era cómo Damas, la ser pregunta ético, concreta era cómo, como ser docente, ético, cómo incentivar la presencia en la, como docente, cómo ¿sí? incentivar la presencia en la, La ética en la docencia, ¿sí? La ética en la docencia. Pero la pregunta, perdóname, era la ética Pero la en la pregunta, docencia, perdóname, era Ragnar. la ética en la docencia, Ragnar, sí. Sí, Yes, ética ethics in en teaching. la How docencia do y cómo los professors profesores aprenden la ética en learn la the ethics in docencia teaching en un in the mundo world of an AI, de la inteligencia artificial of any y AI cómo es tool, and how que do they teach imparten that, esto hacia los impart that estudiantes. to their students? Ok, bueno, mencionaba yo en la plática
que mencionaba yo en mucho, la o sea, plática, ahora mucho del que estudio tiene que ser mucho, o sea, autoestudio, ahora mucho del aprovechando estudio estas tiene que ser herramientas, cuidando la autoestudio, veracidad de ellas. aprovechando Y estas eso no nada herramientas, más cuidando la implica veracidad de ellas. a los Y jóvenes eso que no nada más están cursando implica sus a estudios los jóvenes que profesionales están cursando o sus de estudios grado. Nos profesionales implica también a nosotros, o creo que de grado. tenemos, seguimos Nos implica siendo, también a nosotros, creo que aunque ahora tenemos, fungimos como seguimos guía, siendo aunque ahora ejemplo fungimos como dentro y guía, fuera del aula de seguimos siendo clases. Por lo ejemplo tanto, la dentro y fuera del preparación aula de clases. Por lo ética, tanto, la profesional, preparación para todas las ética, niveles, profesional, los para todas profesionistas y las en particular niveles, todos los los profesores profesionistas pues y en tiene particular que los ir profesores, pues tiene súper de la que mano con ir nuestro día a día. súper de la Hay mano con muchísimos nuestro cursos de día a ética día. profesional, Hay hay muchas muchísimos cursos universidades de que se ética preocupan por profesional, formar a sus hay muchas profesores, universidades que se sean preocupan por formar a sus profesores, exclusivos, o sea, de tiempo sean completo o por cátedra, exclusivos, o sea, de tiempo que se completo preocupan por o por formar cátedra, a su que se personal preocupan por en formar un a su ambiente integral personal que incluye la en parte un ambiente ética. integral, Y que la parte incluye la ética ahora parte deberá ética. tener el Y la rubro parte muy ética ahora destacado deberá tener el del rubro uso de muy los destacado aplicativos. del Decía uso otro de de los los ponentes aplicativos. que Decía hay otro que de los incorporarla, o ponentes sea, estamos que inmersos en ella, hay que somos parte de incorporarla, o sea, ella, estamos no podemos inmersos seguir en ella, somos prohibiendo parte de que ella, los no alumnos la podemos seguir consulten, entonces prohibiendo tenemos que que los enseñarles a alumnos la hacer. Y consulten. decía Entonces yo en la tenemos que plática, enseñarles a no hacer. está mal Y preguntar, decía yo antes en la nos tardábamos plática, muchísimo en no ir a está una mal biblioteca a preguntar, antes buscar nos en el libro, tardábamos comparar muchísimo la en ir a una información. biblioteca a buscar en Hoy el libro, comparar todo la está en un información. teclazo, a veces con Hoy un comando de todo voz, está en un por hay que teclazo, a hay veces que con un comando de discernir voz sobre la por ahí información que que hay obtenemos. que Entonces, discernir tenemos sobre que la información que prepararnos, tenemos que obtenemos. Entonces, aprovechar los cursos que las tenemos que universidades nos prepararnos, tenemos que impartan como aprovechar los docentes. cursos que las Si no universidades nos existen, pues impartan tenemos que, como en nuestras docentes. instituciones, Si no pues existen, tenemos buscarlos, en nuestras instituciones, pero pues tenemos que el doble de buscarlos, preparados pero que la estar gente que el está doble de confiando en preparados nosotros que para ser su la guía gente que está en confiando el en quehacer nosotros para educativo. ser su guía en el quehacer educativo. Muchas gracias, muchas Thank you. gracias. Thank you very much. Entonces tenemos un minuto So we más have one more minute para la segunda for pregunta. the second ¿Cómo question. deberíamos manejar How should we en manage una intellectual lectura property los in temas academic académicos documents en el when mundo in de the inteligencia AI artificial? world? Y tal vez And el doctor perhaps Scott, Dr. el segundo Scott, the ponente, next pueda second responder esto. speaker, can take that. Lo siento, estaba en Sorry, I was silencio. ¿Puedes muted. Can you rephrase repetir that la pregunta en question? otras palabras? ¿Cómo la propiedad How can intelectual intellectual puede ser property be manejada managed for en el academic mundo de la documents in inteligencia the AI artificial? world? La puse en I el put chat. it in chat also. Oh, okay. Bien. Um, Bien. okay. Bien, la propiedad intelectual, Intellectual ¿cómo puede ser property, how can it be manejada para los managed for estudiantes? students? No estoy I'm seguro not de sure I entender la understand pregunta, the lo question. siento. I'm sorry. Probablemente We could podemos probably manejar take la the siguiente next pregunta. question. Eh, Evaluation los mecanismos mechanism siendo being establecidos. established. I've Yo got a tengo bad una mala connection. conexión. Evaluation, assessment, etc. Take that one. Rachna, Rachna, you're estás, cutting out. Can you say te it estás again? cortando. Because I don't. Dr. Feher, if able to hear, you could do that. Estamos Talking hablando de la about evaluación evaluation and assessment de of las the asignaturas. assignments. Bien, entonces, Okay, so no sé I si don't tengo know if la I got the respuesta whole completa, pero question, tengo una but I parte got an emocional de esa exciting pregunta. part of that Entonces question. voy a atender So I'll eso address that, y con suerte. hopefully. Bien, yo creo que I think crear creating rubricas rubrics es is, fundamental. you know, Todos lo it's hacemos. fundamental. We all do Pero it. cómo But creamos how we estas create those rúbricas rubrics puede can get ser very muy interesante interesting. y And tomarse el taking the time to tiempo be de ser very muy intencional en intentional cómo about se the way crea you esa create rúbrica that rubric puede ser can make it muy very desafiante para los challenging for the estudiantes, student, especialmente para especially to utilizar utilize estos these generadores de content contenido para hacer generators el to do trabajo all por of their ellos. work for Por them. supuesto, Of yo creo que course, es un I gran think it's a lugar great para place to ir go for your first para idea and to get the hacer que los students estudiantes started. piensen, pero cuando les But when you pides ask them, que like, integren you algo just integrate sencillo en la something simple rúbrica into the sobre rubric about siempre aplicarlo always a applying it una to experiencia a personal personal o experience para or to
some, digamos, hacerlo making it personal. personal Esto, like hay that. tantas formas en There's las so que many pueden ways that you integrar can integrate rúbricas rubrics para to darle really forma shape a la the asignatura y para assignment poder hacer que los and to get the estudiantes student se really engaged compaginen with con it esto y desafiar and challenged. todos los Everybody's temas favorite topic favoritos de is todos themselves. son ellos mismos. So if you Entonces, can get the si pueden hacer student que to los talk estudiantes about hablen de ellos themselves mismos en la in the asignatura, assignment, esto siempre that's va a always going to ayudar help a eliminar eliminate some of este that uso, use estos of generadores de content contenido, y generators. también es una buena forma And para it's poder also a hacer que good way to ellos get se them compaginen. engaged. Con I suerte hopefully I got the question right. Wonderful. tuve I la only got every pregunta other bien, word of what solamente you were escuché saying, algunas so I'm palabras, sorry. así que lo siento. Sí, lo You hiciste did bien get the question right, y and we will vamos a responder más respond después more del webinar after the para todo webinar el mundo. to everyone. Alejandro, tenemos tiempo Alejandro, para do otra we have pregunta. time for Ya one other estamos question? a We're las already 10 at y 2. 10:02. Sí, tenemos tiempo para una pregunta más. Te envié, creo, 4 preguntas, así que puedes elegir. Bien, So, entonces I'll direct le this voy a to dar al Dr. doctor Peher. Peher. ¿Cuáles son las What herramientas de are the inteligencia AI artificial que tools that you recomiendan que los recommend estudiantes students deberían de should be poder able to utilizar, use? empezando de Starting from la top to mejor, tal maybe 3 vez of those 3 de tools. las herramientas? Gracias. Thank you. I Yo creo think que the good lo start, bueno comienza of course, usando using ChatGPT, ChatGPT es or cualquiera, whatever generative AI they can cualquiera de get las que puedan access. So it's tener a acceso. no-brainer. Entonces, en There's realidad no es muy practically difícil, prácticamente no es una not a desventaja. La otra disadvantage. herramienta The que other me tool I gusta like to recomendar a nuestros recommend estudiantes our y students is recomiendo a nuestros and estudiantes se recommending our llama students, it's Grammarly. called Grammarly. Grammarly es Grammarly, una herramienta it's a lingüística. linguistic tool. Entonces venimos So de we are coming from Hungría, Hungary, no so are not somos native English speaker, but it helps us to angloparlantes rephrase nativos. our Esto nos sentences and corrige correct los our errores, las mistakes. oraciones y And es de it's a gran great ayuda para help los for estudiantes que our no son students who are not native nativos English angloparlantes. people. Y la And the tercera third one, what estudiantes our usualmente students utilizan usually use, es una, it's a presentation. no me acuerdo, What pero is the es name of it? Presentations Presentations AI. AI. This is Ese es el nombre de the la name of herramienta. the tool. It No te va a crear will una not presentación create a perfecta perfect como la presentation estamos that we are enseñando, pero es teaching them, but una it's a herramienta very muy rápida quick para poder tool crear to create the los backbone marcos or the o la frames of estructura the de la presentación. presentation. Entonces, a So medida que as tienen they are las having ideas, their no ideas, they are tienen not la pérdida wasting de time tiempo de of transferir todo transferring a PPT, everything to sino si PPT, but just rápidamente quickly escriben lo que tienen writing en down la what is in cabeza their mind, y ya tienen and una they have already presentación. a Entonces, presentation. los So they ayudan a have them empezar to y no start and perder el not to tiempo waste their en time on saber cómo estás haciendo las non-value-adding actividades. activities. Entonces, si es que tengo So que if I mencionar have tres, to mention 3 estas serían tools, las these are tres. the 3 tools. Thank you. Muchas gracias. Thank you very much. So this brings Entonces, our webinar to an esto end. This culmina was a nuestro webinar. Fueron 2 fascinating horas, 2 hora y media, hours, 2 1.5, horas 2 fascinantes hours, en el tema de on the las topic of herramientas integrating AI integrantes de tools in the inteligencia artificial curriculum y as aprendizaje de los estudiantes. Como as I prometí, promised. vamos a tomar We todas las will preguntas take all the porque muchas questions de ellas no se because some we cumplieron. could not Vamos a cover, escribir and we will write respuestas de los 3 responses from the ponentes, previous así como speakers yo as y well as otros, me and y los others, estaremos and we will respondiendo a cada uno forward de it back to ustedes. you. Quería I tomar did un want to take minuto para a minute agradecer a to todos los thank all ponentes, a the los speakers, the wonderful speakers encantadores from ponentes 3 de 3 different partes parts of the distintas del world. mundo. Thanks Gracias mucho very a much todos to los all the participantes por participants for unirse y joining, muchas and gracias thanks al very equipo much de to the Cladea. Cladea team. Creo que I think you son guys are espectaculares, amazing. hacen You gran do a trabajo con wonderful este job webinar with this también. webinar La as well. expertos de Technology tecnología, experts. gracias al So equipo thank you to the organizador de organizing team Cladea. from Cladea. Alejandro, yo creo Alejandro, que I think esto está de this is back to vuelta you. You contigo, can ya wrap puedes up, cerrarlo, and ya hemos we are terminado. wrapped up. Muchas gracias, doctora Rachna. Muchas gracias a todos los ponentes. Vamos ahora a cambiar al español. Muchas gracias a todos los participantes. Como saben, todo este webinar lo van a poder ver también en nuestro canal de YouTube, que va a quedar ahí grabado. Si quieren poder acceder a él, van a poder acceder a él una vez finalizado. Muchísimas gracias a todos. Pilar, ¿tenemos algo final que decir? No, eso es todo. Más bien a todos, muchas gracias por su participación en este webinar y los esperamos en una futura edición. No, eso es todo. Más bien a todos, muchas gracias por su participación en este webinar y los esperamos en una futura edición.